es el concepto, ¿sí? La definición de logaritmo. En un logaritmo tenemos una cierta base, un argumento, y el resultado sería el logaritmo. El logaritmo, ¿sí?, es el exponente al cual hay que elevar la base del sistema para que nos dé el argumento. Esto sería la definición propiamente dicha de logaritmo, ¿sí? ¿Qué significa? Que la base del logaritmo elevada al resultado me va a dar el argumento, ¿sí? Esa es como la definición y lo que vamos a usar siempre, ¿sí? Siempre vamos a usar eso. A continuación estaban algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8, decíamos que era 3. ¿Por qué? Porque 2 al cubo es 8, ¿bien? Después habíamos hecho otros por acá, dice el logaritmo en base 5 de 3125 es 5. ¿Por qué razón? Porque 5 elevado a la quinta es 3125. Acá hay uno particular porque me dice el logaritmo en base 1/2 de 8 es igual a menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque 1/2 elevado a un exponente negativo lo que hace es invertirlo y después me va a quedar 2 elevado al cubo y eso es 8. ¿Bien? Teníamos dos tipos de logaritmos, ¿sí? El logaritmo decimal, que usaba una base 10, es el que tiene la calculadora, ¿sí? Aparece la tecla log directamente, no se pone la base cuando es el logaritmo decimal, como verán acá, dice el logaritmo de 10.000, ¿bien? El logaritmo de 10.000 es igual a 4. ¿Por qué? Porque 10 a la cuarta me da 10.000. Fíjense que acá yo no especifiqué ninguna base. Cuando no se especifica ninguna base, se llama logaritmo decimal. Otro logaritmo que es muy usado es el logaritmo natural o neperiano. Y la base de ese logaritmo es el número e. ¿Bien? Es aproximadamente esta extensión. Y tiene un montón de cifras decimales. Por eso se lo considera, es un número irracional. Bien, para determinar este logaritmo no vamos a poner logaritmo y base e. Directamente se pone ln. En la calculadora aparece la tecla ln, ¿sí? Y de esa forma decimos logaritmo natural. El logaritmo natural del número e es igual a 1. ¿Por qué? Porque e elevado a la 1 me da el número e. Y acá después hice otro ejemplo donde digo, bueno, el logaritmo de 20,085537 es aproximadamente 3. ¿Por qué? Porque elevado a la 3 me da 20,08. Bien. Aquí nomás ya empezaba lo que es la ejercitación para que ustedes trabajen con la calculadora, ¿sí? El logaritmo en base 10 de 10, ¿sí? Este logaritmo decimal, como no me especifica, ya sé que ese va a ser 1, porque 10 a la 1 me da 10, ¿bien? Estos eran muy sencillos, de hecho están resueltos en el video anterior. El ejercicio 2 hablaba de logaritmos naturales, era hacer lo mismo, pero con la diferencia de apretar la otra tecla, la de ln, ¿bien? Recuerden siempre que el logaritmo de 0s no existe, ¿sí? Ese no existe, así que le vamos a poner la e dada vuelta, o la e tachada, de que no existe, ¿bien? Lo mismo sucedía con el logaritmo que es de un número negativo, ¿sí? Ese tampoco va a existir, por lo menos en el conjunto de los números reales, ¿sí? Esos logaritmos no van a existir. Bien, el punto número 3 ya era aplicar la definición del logaritmo, ¿sí? Teníamos logaritmo en base 2 de 4, y ese vamos a decir que era 2, por ejemplo, porque 2 al cuadrado me daba 4. El logaritmo en base 3 de 243, ese iba a ser 5, porque 3 a la quinta me da 243. Así se resolvían todos esos, aplicando propiedades. Igual en el video anterior
están resueltos todos. El punto número 4 era indicar, ¿sí? O darse cuenta por qué el argumento tiene que ser positivo, la base también tiene que ser positiva y distinta de 1. También está explicado en el video anterior. Tenemos las propiedades de los logaritmos. Tenemos el logaritmo de un producto, por ejemplo, que es igual a la suma de los logaritmos de los argumentos. El logaritmo de un cociente, ¿sí? Que es igual a la diferencia de los logaritmos. Todos tienen ejemplos, así que los podés ver bien. El logaritmo de una potencia. Cuando aparece una potencia, justamente los logaritmos sirven para este tipo de... Cuando hay ecuaciones donde la incógnita aparece como una potencia, ¿sí? Justamente el logaritmo nos va a ayudar a resolver este tipo de ecuaciones. Y entonces esa potencia, ese exponente, baja multiplicando al logaritmo. Bien. Cuando se trata de una raíz, tenemos que recordar que una raíz la podemos escribir como un exponente fraccionario, ¿sí? Acá está el ejemplo. Por ejemplo, el logaritmo de la raíz mésima de x. Lo puedo escribir como 1 sobre m, el exponente s. Después el exponente baja y no hay ningún problema. Acá hay otros ejemplos. El logaritmo de una suma, una adición o sustracción no existe, no se puede distribuir el logaritmo con respecto a la adición o a la sustracción, ¿sí? Directamente hay que hacer la suma en el argumento y después resolver. El cambio de base es muy usado, el cambio de base. Me sirve para calcular, por ejemplo, logaritmos con base 10. Si no me dan con base 10, la calculadora que tengo no me habilita a cambiar, a usar esa base que tengo, hago con un cambio de base, por ejemplo, y se puede hacer. Acá hay varios ejemplos donde tienen, por ejemplo, dice logaritmo en base 2 de 10. Lo que se hace es cambiar la base, decir, bueno, logaritmo decimal de 10 sobre logaritmo decimal de 2. Hay unos cuantos ejemplos. El ejercicio número 5 no nos daban la base, ¿sí? Teníamos que deducir cómo eran estos. ¿Bien? Acá siempre vamos a decir que el logaritmo en base b del argumento b, si la base y el argumento coinciden, esos logaritmos siempre van a ser igual a 1. Cuando la base es cualquiera y el argumento es 1, ahí siempre va a ser 0, ¿sí? Cualquier número elevado a la 0 nos da 1. Y los demás también están resueltos en los videos anteriores. Acá había que usar ya las propiedades, que también las hemos resuelto. Después el punto 7 había que decir si eran verdaderos o falsos los ejercicios, ¿sí? Son igualdades y hay que ver si son verdaderas o falsas, y argumentar usando las propiedades. El 8 era ya un poquito más, tenía un poquito más de dificultad, sabiendo que el logaritmo decimal de 2 era aproximadamente 0,3. Y ese lo había explicado poniendo como que era 3 veces. Hoy vamos a empezar lo que es el trabajo integrador del logaritmo. Entonces me dice, bueno, el 1, resolver aplicando propiedades. Vamos a resolver estos usando propiedades. Tenemos acá el logaritmo de un producto. Entonces, esto lo vamos a poder escribir de la siguiente manera. Vamos a poner, yo lo voy a hacer así. Voy a seleccionar ese. Y puedo esto indicar lo que es así. El logaritmo en base 2 de 8 más el logaritmo en base 2 de 32. ¿Por qué lo puse así? Porque como tengo una multiplicación, un producto en el argumento, ese producto lo puedo transformar en una suma, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente. Logaritmo en base 2 de 8, eso es igual, ¿sí?, a 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado al cubo me da 8. Y a su vez, ahora voy a sumar el logaritmo en base 2 de 32.
Y tengo que pensar qué número tengo que elevar el 2 para que me quede 32. En ese caso va a ser el 5, ¿sí? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Listo, ya está. ¿Cuánto me va a dar ahora? Tengo 3 más 5 es 8. Y ahí ya terminó, ¿sí? Ahí ya terminó. Lo que puedo hacer es recuadrarlo, ¿sí? Le doy un color, listo. El que sigue, ¿sí? Dice logaritmo en base 3, y hay un producto entre un número entero y una fracción. Bueno, vamos a desmenuzarlo un poquito a este. ¿Cómo lo vamos a desmenuzar? De la siguiente manera. Vamos a poner logaritmo en base 3 de 27. Como tengo una multiplicación, le voy a sumar el logaritmo en base 3, pero voy a ponerlo como que es 9 sobre 81. ¿Bien? No es así. Voy a dejarlo así como está, ¿sí? Prefiero dejarlo así, porque cuando le pongo el espacio, me lo cambia. Ahí está. Perfecto. Bien. Ahora voy a trabajar de la siguiente manera. Vamos a hacer así. Logaritmo en base 3 de 27, ese sabemos que es 3, porque 3 al cubo me da 27. Y a ese le voy a sumar, y si observamos, tenemos ahora el logaritmo de un cociente. Entonces podemos desmenuzarlo a ese logaritmo. Y podemos indicar así, como el logaritmo en base 3 de 9, menos el logaritmo en base 3 de 81. Y ahí lo que hicimos fue desmenuzarlo, ¿sí? Desarmarlo un poquito. Vamos a ir ahora abajo, ¿sí? El 3 me va a quedar como está, no voy a poder hacer nada, y a ese le voy a sumar lo siguiente. Tengo logaritmo en base 3 de 9. ¿A qué exponente hay que elevar el 3 para que quede 9? Al cuadrado. ¿Bien? Y ahora le voy a restar el logaritmo en base 3 de 81. ¿Sí? El logaritmo en base 3 de 81 es 4, porque 3 a la cuarta es 81. ¿Bien? Y ahora directamente voy a sumar y restar como sigue. ¿Bien? Tengo 3 más 2, 5, y 5 menos 4, 1. Y ahí ya terminó. ¿Sí? Ahí ya terminó. El que sigue, por ejemplo, tengo logaritmo en base 4 de 64 a la sexta. ¿Qué vamos a hacer acá en este caso? Vamos a aplicar una propiedad, ¿sí? Que me dice que el exponente que tenga el argumento lo puedo bajar, ¿sí? Y al bajarlo va a quedar 6 por el logaritmo en base 4 de 64. ¿Sí? Yo acá le coloqué el por, pero pueden no colocarlo, no va a cambiar en nada. ¿Bien? Y eso va a ser igual a ¿quién? A 6 por el logaritmo en base 4 de 64, lo puedo resolver. Tengo que pensar a qué número tengo que elevar el 4 para que me dé 64. En este caso va a ser el 3. Y ahora me queda 6 por 3, 18. Y ahí está. Ahí ya terminó. ¿Sí? El que sigue, tenemos logaritmo en base 2 de 4 por la raíz cuadrada de 8.
ahí lo que tenemos que hacer es hacer como hicimos en el primer caso, ¿sí? Como hay un producto, vamos a transformar en una suma, ¿sí? Entonces, veamos cómo queda esto. En este caso, vamos a hacer así. Voy a seleccionar logaritmo en base 2. Me va a quedar de 4. Más, ¿sí? Y lo mismo, ahora va a quedar logaritmo en base 2, pero de la raíz cuadrada de 8. ¿Sí? Y ahora después seguimos resolviendo eso. Esta raíz la voy a poder escribir como una potencia. ¿Cómo la voy a poder escribir como una potencia a esa raíz? De la siguiente manera. Vamos a ir a esto. Logaritmo en base 2 de 4, eso sabemos que es ya 2. ¿Sí? Bueno, se me cambiaron las cosas acá. Vamos para atrás. Ahí está. Sabemos que es 2, el logaritmo de 2 de 4. Y a eso le vamos a sumar, ¿sí? Le vamos a sumar, tenemos logaritmo en base 2 de la raíz cuadrada de 8. ¿Bien? Así que ese 8 lo vamos a escribir de la siguiente manera. Como 2 elevado, perdón, 8 elevado a la 1 medio. ¿Sí? 8 elevado a la 1 medio. La raíz se puede escribir como una potencia. Entonces va a quedar 8 elevado a la 1 medio. Bien. Y ahora, como ya tengo el exponente, ya saqué la raíz, este 1 medio va a bajar delante del logaritmo. ¿Sí? Lo vamos a hacer de esta manera. Ya este 1 medio no va a estar más en el exponente y va a pasar a estar delante del logaritmo. Ahí está. Bien. Igual. Y entonces, abajo vamos a tener lo siguiente. El 2 me va a seguir quedando igual, no se va a cambiar ese 2. Y tengo 1 medio por logaritmo en base 2 de 8, ese es 3. Y entonces ahora me va a quedar 2 más 1 medio por 3, 3 medios. Y 2 más 3 medios, el 2 podría escribirlo como 4 medios, si lo deseo. ¿Sí? 4 dividido 2 me queda 2. Y ahora tengo dos fracciones con igual denominador. Y ahora hacemos 4 más 3, 7 medios. Y ahí termino. Ese es el resultado final. Bien. Los demás se hacen muy, muy similar. El punto número 2 es usar la calculadora. Y en estos casos, ¿sí? Por ejemplo, el A y el B es muy sencillo. El A me va a dar un número positivo, el B me va a dar un número negativo. Pero ya a partir del C tengo diferentes bases. En ese caso, me va a convenir hacer un cambio de base o bien ver si la calculadora tiene una tecla especial.
la tecla especial que puede tener la calculadora es la siguiente. Se las voy a dibujar en la pizarra para que la vean. Muchas veces en la calculadora aparece en color amarillo o en naranja una tecla que es así. Logaritmo, aparece así como log, y tiene en la parte de la base la letra X, y en el argumento la letra Y. ¿Bien? Esta es la tecla que suele aparecer, y aparece en naranja arriba de otra tecla, ¿sí? Aparece en naranja arriba de otra tecla, y la tecla adentro tiene otro, digamos, les voy a decir cómo la pueden encontrar, o qué tiene esa tecla adentro, ¿sí? A veces tienen la letra E, ¿sí? A veces se van a encontrar con la letra E, o a veces, ¿sí? Con otra letra que puede estar relacionada con los logaritmos, ¿sí? Pero ahí tienen para usar esa tecla. Y cuando apretan, para que aparezca esta tecla, ¿sí? Para que aparezca para poder usar esa función, tienen que apretar antes la tecla Shift. Apretando Shift y la tecla, que puede tener la E, en mi calculadora aparece la E, ¿sí? Como función principal. Esta es una función secundaria. Entonces, apretamos primero Shift y después la tecla E, y van a poder usar esto. Y entonces van a poner después logaritmo. En la parte de abajo pondrían el 3, por ejemplo, y en el argumento el 5. Sobre todo las calculadoras digitales, ¿sí? Que aparecen ahora como aplicaciones en el celular. La HyperCalc, por ejemplo, que es la que uso yo, pueden usar eso. Y si no, directamente para hacer este tipo de logaritmos, van a poner lo siguiente. Van a poner logaritmo decimal de 5 sobre el logaritmo decimal de 3. Y ahí hacen el cálculo, ¿sí? Y si todo anda bien, al hacer ese cálculo, les va a quedar lo siguiente. Uno coma 4649, ¿sí? Y después siguen un montón de cifras decimales. Si lo quisiéramos redondear a este número, ¿sí? A solamente cifras decimales, por ejemplo centésimos, hubiéramos cortado aquí y quedaba 1,46. Y si lo hubiéramos hecho a centésimos, perdón, a milésimos, que cortáramos acá, nos iba a quedar, por ejemplo, 1,465, ¿sí? Recuerden que cuando hacemos una aproximación decimal, lo hacemos generalmente por redondeo, y si la cifra que le sigue a la que vamos a cortar es 5 o mayor que 5, le sumamos una en donde vamos a hacer el corte, ¿sí? Esa es así, ¿bien? Después, por ejemplo, había otro logaritmo que tenían logaritmo en base 4 de 256, ¿sí? Bueno, en ese caso hacen lo mismo, pueden hacer el cambio de base y les va a quedar el logaritmo decimal de 256 sobre el logaritmo de 4. Y si todo anda bien, en ese caso, les va a quedar que es 4, ¿sí? De hecho, 4 a la cuarta es 256, ¿sí? Se podría haber usado la definición y les quedaba 4, ¿sí? Eso es válido.
Los demás van a hacer exactamente lo mismo. Vamos a volver al práctico. El punto número 3 es considerar lo siguiente: el logaritmo decimal de 2 es aproximadamente 0,3. El 4 también es muy similar, lo que pasa es que ahora me dice, bueno, que el logaritmo en base 3 de 10 es aproximadamente 2,1, ¿sí? Del 3 voy a hacer uno del 3 y uno del 4 para que vean cómo funciona, básicamente, ¿sí? Vamos a ir a la pizarra, así se los puedo plantear mejor. Vamos al 3. Tenemos, por ejemplo, logaritmo. Voy a poner directamente la premisa, ¿sí? Esto es aproximadamente 0,3. Y por una cuestión de practicidad, podría decir que es 3 décimos, ¿sí? Me gusta verlo un poquito así para que sea más sencillo trabajar con la fracción. Entonces teníamos logaritmo decimal de 16. Yo necesito el logaritmo de 2. El 16 lo puedo escribir como 2 a la cuarta, si todo anda bien. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? El 4 lo voy a bajar con un producto, ¿sí? Con un factor, y me queda logaritmo de 2. ¿Sí? Es lo que necesitaba. Y esto es igual ahora a ¿quién? A 4 por 3 décimos. Reemplazo. Y ahora podría simplificar el 4 con el 10. Al simplificar, ¿sí? El 4 me va a quedar en 2 y el 10 me va a quedar en 5, ¿sí? 4 dividido 2 me queda 2, 10 dividido 2 me queda 5. Y ahora tengo 3 por el 2, me va a quedar 6 arriba y abajo 5. 6 quintos. Ese es el resultado final. ¿Sí? Ese es el resultado final. Vamos a hacer uno más para que vean que se puede realizar sin ningún problema. Por ejemplo, el D. En el D va a tener así, el logaritmo de la raíz cuadrada de 128. Bueno, en principio ahora hay que esta raíz transformarla en un exponente. Y eso es, por ejemplo, 128. Supónganse que el 128 está elevado a la primer potencia, ¿sí? Acá tengo el 2. Lo voy a poner con otro color. Y ahí está el 2. Entonces, va a quedar 128 elevado a la 1 medio. ¿Sí? Voy a usar los mismos colores que les puse los exponentes. Bien, ahí está, a la 1 medio. El número, el exponente que tenga el número, ¿sí? Va en el numerador. Y el índice de la raíz va en el denominador. ¿Cómo continúa esto ahora? Ahora me queda así. 1 medio, lo bajo como factor, ¿sí? 1 medio por el logaritmo de 128. Si conozco las potencias de 2, ¿sí? Si conozco las potencias de 2, 128 lo puedo escribir como 2 a la séptima. Entonces va a quedar 1 medio por el logaritmo de 2 a la séptima. Y ahora de vuelta puedo volver a bajar este exponente, ¿sí? Lo vuelvo a bajar. Este exponente lo vuelvo a bajar como lo había hecho en el paso anterior, ¿sí? Este 1 medio lo llevé adelante. Entonces ahora me queda así. Me queda 1 medio
7 por el logaritmo decimal de 2. Y esto ahora va a quedar igual a lo siguiente. Voy a continuar acá. 1 medio por 7 es 7 medios. Y a eso lo voy a multiplicar por el logaritmo en base 10 de 2, es 3 décimos. 3 décimos. Y ahora, como me quedaron dos fracciones multiplicándose entre sí, tengo 7 por 3, 21, y 2 por 10, 20. Y ahí ya terminó. Ya está. Este es el resultado final. ¿Sí? Este es el resultado final. Bien, eso eran del ejercicio 3. Vamos a ir a los del 4 ahora. ¿Sí? Voy a hacer algunos del 4 para que tengan presente cómo hacer, porque cambia la base y cambia el argumento. Bien, en el 4, el ejercicio 4, me dice lo siguiente, que tenga en cuenta que el logaritmo en base 3 de 10 es aproximadamente 2,1. ¿Bien? Lo puedo decir como que es 21 décimos. Es más fácil trabajar de esta manera. Y esa premisa la voy a tener muy en cuenta a la hora de resolver. Yo preciso logaritmos en base 10, perdón, en base 3 de 10. Es lo que necesito. Entonces, vamos a ir a lo siguiente. Vamos a hacer, por ejemplo, el A, para que vean cómo funciona. Me dice logaritmo en base 9 de 10. ¿Sí? Bueno, ¿qué voy a hacer ahora acá? Voy a hacer un cambio de base. Me conviene hacer un cambio de base. ¿Y qué base voy a usar? Base 3. Entonces me queda logaritmo en base 3 de 10 sobre logaritmo en base 3 de 9. ¿Sí? Y listo, ya está. En la parte de arriba, ¿sí? Ya sé lo que es. 21 décimos. Entonces, tengo 21 décimos en la parte de arriba. En la parte de abajo, logaritmo en base 3 de 9 es 2. ¿Sí? Porque 3 al cuadrado me da 9. Esto lo puedo escribir, si no me gusta cómo lo veo de esa manera, es lo mismo que decir 21 décimos dividido 2. ¿Sí? Y el 2 es como si tuviera un 1 abajo. Y como es una división, un cociente en 3 fracciones, voy a multiplicar cruzado. Me va a quedar 21 por 1, 21. Y abajo me va a quedar 10 por 2, 20. Y ahí ya terminó. ¿Sí? Ahí ya terminó. No hay que hacer más nada. Ya se resolvió. ¿Sí? Vamos a hacer uno más, para que tengan en cuenta. Por ejemplo, el F. Les voy a hacer. El F. El F dice que es el logaritmo en base 27 de 0,1. ¿Bien? Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Un cambio de base. ¿Qué base voy a usar? Base 3, me conviene, es la que tengo como premisa. Entonces, logaritmo en base 3 de 0,1 sobre logaritmo en base 3 de 27. ¿Bien? Bueno, tengo que ver cómo veo este 0,1, porque no está igual que el 10. Pero este 0,1 lo puedo escribir
como... Tengo dos maneras de escribirlo. Lo puedo escribir como 1 sobre 10, 1 sobre 10, ¿sí? Recuerden que tengo 0,1, es lo mismo que decir así un décimo. O bien, también escribirlo como 10 a la menos 1. Me va a convenir usar 10 a la menos 1. ¿Por qué? Porque ahí ya tengo, como quien dice, un solo número, ¿sí? En cambio, acá tengo una fracción, un cociente. Entonces, vamos a poner así, 10 a la menos 1. De abajo me va a quedar el logaritmo en base 3 de 27 es 3. ¿Por qué? Porque 3 al cubo es 27. Siguiente paso, este menos 1 lo voy a bajar delante del logaritmo, va a quedar menos 1, logaritmo en base 3 de 10, y ya tengo lo que necesitaba, ¿sí? Ya tengo lo que necesitaba. El logaritmo en base 3 de 10 es 21 décimos, pero como tengo un menos 1 adelante, me va a quedar menos 21 décimos. Y eso a su vez dividido 3. Si no me gusta verlo así, lo puedo transformar, ¿sí? Como en una división tradicional, 21 décimos dividido 3. ¿Y eso cómo queda? Debajo del 3 es como si hubiera un 1, y tengo menos 21 por 1, menos 21. Y después tengo 10 por 3, 30. Y listo, ya terminó ahí. Ahí le encontré el resultado a esa expresión. ¿Sí? Ahí terminó. Ya está. Ese es el 4. ¿Sí? Por ahora vamos a manejarnos con esos. ¿Sí? En el próximo encuentro hablaremos del 5, que es un poquito más, tiene un nivel de complejidad un poquito mayor. ¿Sí? Porque en el 5 tengo que trabajar con 2. ¿Sí? Me dice el logaritmo en base b de x es aproximadamente 4,2 y el logaritmo en base b de y es aproximadamente 2,1. Bien. Hay unos cuantos para hacer, pero aplicando propiedades lo vamos a poder hacer todos. ¿Sí? Por ahora nos vamos a quedar con los primeros 4. ¿Sí? Con el 1, el 2, el 3 y el 4.